Y el Calvario de Pablo es lo que ya estaba determinado: tienes que ir a Roma a testificar. Ya cuando el Señor dice algo, nadie puede cambiar el propósito que el Señor ha puesto en nosotros, siempre para su gloria y su honra. Así es que cada uno de los sermones tienen que ver con el Calvario de Pablo. Ya Pablo terminó sus 3 viajes misioneros. El 4.º viaje misionero realmente es un calvario. Como nosotros entendemos la palabra calvario, ¿verdad, hermano? Entendemos como que hay sufrimiento, hay problemas. Ay, estoy en un calvario, dice la gente, ¿verdad? Hay situaciones difíciles, hay pruebas. Todo eso estará pasando en los sermones que estaremos predicando los domingos a continuación. Esta mañana el subtema tiene que ver con el complot contra Pablo, cuando todos están tramando asesinarle. Qué feo, hermano. Después de recibir ánimos del Señor en el verso último que estudiamos la semana anterior, en el 23:11, y no es que los ánimos del Señor estén diciéndole a Pablo, todo estará hoy color de rosa, sino que sabe Dios que vendrán pruebas más grandes y que al final de todo el propósito, como les digo, será cumplido, que es testificar en Roma. Vamos a leer verso 12 del capítulo 23. Vamos a leer varios versos, vamos a leer toda la porción porque es una porción narrativa, un poco histórica de lo que sucedió. Verso 12 del capítulo 23. Dice así la palabra del Señor: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. No iban a comer nada. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Le pedimos de su santa instrucción en este pasaje, que usted pueda hablarnos a nuestras vidas y enseñarnos a través de las tribulaciones, los problemas, las situaciones difíciles, que siempre Dios está en control de todo. En el nombre bendito de su Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me llama la atención que en el inicio del capítulo 23, en el verso 1, cuando Pablo se dirige a estos que le quieren matar, lea por favor el capítulo 23, el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos. ¿Cómo le ha llamado, hermano? Varones hermanos. Primero, hermano, los varones no andan con complot.
de que te voy a hacer por detrás, meter el cuchillo, que le va a hacer una emboscada, que voy a engañar. Una persona que se considere varón o varona debe de ser correcta. Amén, hermano. Debe ser correcto. No debe de andar con estas cosas de, mira, tráelo como que si aquí, para allá, y vamos nosotros a matarlo. Y lo peor, juramentándose bajo maldición ellos mismos. Hermano, eso es ridículo lo que estos están haciendo. Pero no solo les llama varones. ¿Cómo les llama, hermano? Varones, hermanos. ¿Cómo te sintieras tú, hermano, si esto te pasara? Que tus propios hermanos, tu propia familia se juramentara hasta verte muerto y se echaran maldición. Esto pasa, hermano. Hay familias en las cuales se maldicen unos a otros. Hermano, ¿morará el amor en esa familia? Nada. A los que él ha llamado hermanos ahora están haciendo esto, eliminar a Pablo, matarlo, pero bajo maldición. Yo lo que no puedo entender es cómo ellos solitos están, pues, como dicen los mexicanos, echándose una libra de sal encima. Y todo por la bandera de la religión. Pablo sabe lo ciego que alguien puede ser bajo esa bandera. Es que Pablo ha sido antes un ciego religioso. Pablo mismo persiguió a los cristianos. Pablo mismo pidió cartas a los sacerdotes para perseguir hasta Damasco a los cristianos. Pablo sabe lo ciego que esto puede hacer a las personas. Hermano, yo ayer veía cantidad de personas movilizándose en mi colonia y veía y me daba cuenta de que otras personas habían suspendido actividades, que había un gran movimiento ayer y en la noche. Y decía, ¿qué pasa? Y hay gente que hasta suspendió actividades y todo era porque en Roma iba a haber hoy una actividad religiosa y que iba a haber una santificación, algo así. Como yo no leía las noticias hasta hoy, estaba viendo, me di cuenta. Ahora, hermano, le pregunto yo, dicen el justo, el santo, llaman a las personas como usted y como yo. Claro, algunos han de haber tenido algún mérito, ¿verdad?, mayor, dedicado su vida y esto y aquello, y ser buenos en sus actividades de ayuda, de nobleza. Pero realmente le pregunto, en el fondo, en el corazón, en los pensamientos, en la realidad, ¿hay justo aún uno? ¿Justo solo quién? ¿Santo solo quién verdaderamente? Dios. Solo Él es santo y 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermano. Y lo que pasa es que siendo nosotros pecadores, y lo que sucede es que siendo nosotros culpables, injustos, impíos, por medio de la sangre del justo, Dios nos ve limpios. Dios nos ve santos. No que seamos santos, sino que Dios nos ve santos por medio de la sangre de su Hijo, por la fe en la sangre esa y en el sacrificio de Jesucristo. Es por medio de Jesús, no por medio de otra cosa. Y no podemos llamar santo o justo a otro que solo al Señor. Amén, hermano. El que ha nacido de mujer, el que ha nacido de carne, carne es. Pablo mismo decía, miserable de mí. Eso tenemos que entenderlo, hermano. Ahora la gente empieza a cegarse, la gente empieza a creer todo esto, porque la religión tiene eso, amado hermano. Hay personas que en algunas religiones están tirados a la perdición, están en angustia, en oprobio, autoinfligido. Se están autocastigando porque se consideran caídos de la gracia, porque se consideran alejados de Dios y que no pueden alcanzar la perfección, la luz,
el grado de acercamiento al Padre Celestial. Y X y Y cosas. Y hermano, es triste ver cómo se suicidan, cómo entran en drogas, en alcohol, en la peor bajeza humana, personas con tanto valor, porque la misma religión los ha condenado y les ha puesto una venda en los ojos. Yo les cuento hasta la saciedad el caso del vendedor de propiedades de la zona costera, que un día en una celebración navideña probó vino y era alcohólico el fulano. Usted sabe que el alcohólico solo huele la chicha y ya anda caído, ¿verdad? Reventándose la jeta en la calle. Solo olfatea y ya está bolo. O sea, no es que ya está bolo porque ya le pegó, sino que ya agarró el cántaro y se lo tomó. Se no puede controlar, hermano. Es una cuestión que en la carne está ahí y traga, hasta que ya está reventado. Pues este pobre hizo eso y agarró una zumba de 6 días. El séptimo, el sábado, se acercó a su iglesia. Se acercó a la iglesia. Exactamente, viernes empezó la declive, sábado se acercó a la iglesia. Y la esposa, ya, estoy contando testimonio personal, y la esposa ya había ido donde el pastor a contarle, a pedirle consejería, porque su esposo tenía 6 días de no acercarse, y según las oídas y las habladas, había caído. Cuando ese hombre llegó el sábado a la iglesia, nadie le dirigió la palabra. Cuando él entró, 2 diáconos estaban allí y le dijeron: Vicente, ahí te sientas. Y lo sentaron atrás. Es una banca ahí negra. Todas las bancas son café caoba. Y al final tienen una banca pintado de negro. Y lo sentaron en esa banca. Cuando aquel hombre se sentó en esa banca, yo me imagino que en ese momento él dijo, en ese momento cayó que había perdido los privilegios, se había caído de la gracia. Y saben, lo humillaron en todo el sermón, 2 horas de sermón solo para humillar al tal Vicentito. Después de ese sábado, ese hombre salió de la iglesia y hasta hoy, hermano, 13 años después, no se levanta. Sigue tirado hoy en las calles de Usulután, en las calles de Zacatecoluca, como un borracho, de lo peor que puede existir. Era el mejor vendedor de propiedades de la zona costera. Era un padre con 3 hijas preciosas, una esposa que era religiosa también, ciega. ¿Cómo le puede pedir consejería a otro hombre, hermano? ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo. Ahora, cuando no está el Espíritu Santo en una iglesia, hermano, cuando una iglesia no es guiada por el Espíritu Santo, ¿quién la guía? El hombre, la carne. ¿Y la carne es perfecta o es imperfecta? Imperfecta. ¿Qué consejo te puede dar otro imperfecto? Tremendo. Y esa ceguez, ¿verdad? Esa ceguera, Pablo la conoce, Pablo sabe. Así que Pablo dice: estos me van a matar. Estos locos son como yo, de loco. Cuando hacen juramento, pero estos están echando maldición a sí mismos. Hermano, estos están incumpliendo toda la normativa que el Señor les ha dado desde la ley. Nunca maldigas. Hermano, nunca maldigas a otro. ¿Cómo te vas a maldecir a ti mismo? ¿Quién tiene familia? ¿Quién tiene hijos? Tú tienes hijos. Si tú te maldices y tú pierdes y entras en problemas, ¿quién se ve afectada también? Tu familia. Entonces, cuando estos hombres, más de 40 se están maldiciendo, 40 significa que era una gran cantidad. No solo se están echando maldición ellos, están acabándose a su propia familia, amado hermano. Pero el que está ciego, ¿qué lo va a entender? Volvamos al texto. Eran más de 40, dice el verso 13, los que habían hecho esta conjuración. Verso 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes, ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Hermano, le está contando esto a los sacerdotes, que saben que no hay que maldecir.
a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Están hablando de incumplir un gran mandamiento, si vamos a verlo como desde la parte de la religión y la ley. El mandamiento que dice, no matarás. Y estamos hablando de un varón hermano, fariseo, de la tribu de Benjamín. Él les ha dicho quién es. Ahora pues vosotros con el concilio requerida al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Pero no se preocupen, lo vamos a matar antes que llegue a estos atrios santos del templo. Qué buena gente son, ¿verdad, hermano? La sangre de él la vamos a derramar allá en la calle. Aquí no vamos a ensuciar la iglesia. No se preocupen, sacerdote. Cómplices de asesinato, cómplices de un conjuro, de una traición, de un complot, de mentira, de engaño. Hermano, ¿usted cree que los soldados romanos, al ya haberse declarado ciudadano, ¿qué? Pablo era ¿qué? Ciudadano romano, amén, hermano. Ya él se ha declarado ciudadano. ¿Usted cree que los soldados van a soltar a Pablo así como así? ¿Que van a dejar que lo agarren estos revoltosos judíos cuando el soldado romano está entrenado, armado y preparado para combatir? ¿Qué va a haber ahí, hermano, sino un gran derramamiento de sangre? No va a morir Pablo, hermano. No iba a morir Pablo, iban a morir muchos. Pero el que está ciego nunca ve las consecuencias de sus actos. Le importa poco. Sacerdocio totalmente corrupto. Pero hermano, ¿qué nos extraña? ¿Qué nos puede impresionar de estos sacerdotes? ¿No son ellos los mismos que entregaron a Jesús a cambio de un ladrón? ¿A cambio de un asesino que era Barrabás? ¿Quiénes incitaron al pueblo a gritar Barrabás? Los sacerdotes. ¿Quiénes sin juicio le golpearon? ¿Quiénes en la madrugada, cuando es ilegal, porque las autoridades no estaban pendientes, le arrestaron e hicieron todo lo que ya sabemos con Jesús? Que hermano, si comparamos a Pablo con Jesús, no hay comparación, ¿verdad, hermano? Realmente Pablo, si algo merecía, era quizás también esto. Porque la misma ley decía, y Dios había dado esta permisividad: el que a sangre mata, a sangre muere, y hay que tomar la sangre de tu hermano. Y Pablo había consentido en matar a muchos. Pablo era un asesino, cómplice o directo o indirecto, no lo sé. Es más, usted ha oído hablar del aguijón de Pablo. Pues muchas veces he pedido al Señor que me lo quite este aguijón y no me lo quita. ¿Usted ha oído hablar de eso? He escuchado pastores que dicen, es que Pablo era choco. Pablo decía, mira con cuán grande letra escribo. Era ciego, tenía secretario. Es que Pablo era curcucho. Es que Pablo era jorobado. Es que Pablo tenía deformación en la cara. Hermano, yo conozco a Pablo porque le he leído tanto que sé que nada físico a él le importaba. Amén. Ni dolor, ni enfermedad, ni deformidad. A él no le importaba eso. Él tenía una autoestima que yo digo, bárbaro. No le importaba una cosa física. Dinero, no tenía problema. Muchas veces ganaba bastante, a veces ganaba poquito. Él declara que había aprendido a tener un presupuesto. No como usted, ¿verdad, hermano? Ni como yo. Ya cuando ganan mucho, se lo destripan todo en pollo camperro. Y después no nos quedó nada. Y la libra de frijoles y el botecito de leche no nos alcanzó. No, Pablo había sabido vivir en escasez, en abundancia. Era un hombre que las finanzas no le afectaban. Así es que cada vez que hablan del aguijón, estudiando a Pablo, hermano, yo sé que era algo aquí, mire. Amén, hermano. Si no es en la materia, no es en las finanzas, si no es en la carne, es en su espíritu, es en sus pensamientos. Recordar que él había sido un asesino de sus propios hermanos, un asesino de los seguidores del Cristo que le perdonó, del Cristo que murió por él, del Cristo que le llamó y que le levantó cuando él estaba ciego en la religión.
Así que, Señor, permítame que olvide. Y le dice el Señor, bástate mi gracia, Pablo. No vas a olvidar eso. Siempre ten eso presente para que recuerdes de dónde yo te he sacado. Hermano, ¿quién de nosotros no quisiera olvidar cosas que ha hecho? ¿Quién de nosotros no ha sido un perverso? Pero hemos hecho unas cosas, hermanos, terribles que no podrían escribirse en páginas de un libro porque serían tan ofensivas que harían llorar a nuestra familia. Y quisiéramos olvidarlas, pero el Señor nos dice, ahí tenelo. En tu cabecita siempre vas a recordar lo que eras. Espero que así sea. Para que hoy veas en lo que yo te he convertido, o que puedas entender en lo que yo puedo hacer de ti. Eras barro contaminado, sucio, ¿verdad? Con chicha, guaro, cususa, alcohol, chaparro, con todo eso, con vómito, asqueroso, y yo te he limpiado y te he hecho barro limpio, del cual yo puedo hacer una vasija preciosa de ti. Yo puedo elaborar algo bello de ese tetunte de barro que sos. Pero tú tienes que dejarte. Tú tienes que colaborar, amado hermano. Tú tienes que poner de tu parte. Ay, la gracia. Ay, no importa cómo yo soy. No, hermano, tú tienes que hacer un esfuerzo. Pablo dice que a la verdad todos corremos. Amén, hermano. Pero no todos reciben el premio. Amén. Es importante que nosotros nos perfeccionemos, que nosotros caminemos hacia el Señor como que queremos ganar. No, el Señor nos metió en la carrera del ser cristianos, pero somos de aquellos que nos tiramos al suelo como la selecta, ¿verdad? Hoy entendemos por qué se tiraban. Ay, que les dolía, les daba calambre. Yo decía, qué raro, a estos les falta glutatión. Eso pensaba yo. ¿Verdad? Solo yo sé mi chiste que me acabo de decir. Y yo decía, alguna manera de darle esto. No, lo que les hacía falta era $10,000. Vendido, corrupto. Ahora, ¿quién va a olvidar eso, hermano? ¿Quién va a olvidar eso? Y los que hicieron eso, ¿creen que lo van a olvidar? No lo van a olvidar. Y la gente alrededor, cuando digan el mudo, no sé quién, porque a algunos le decían el mudo, ¿verdad? ¿Cómo era? Ustedes saben, no me digan. El mudo, el pobre mudo hasta lo hicieron hablar de tanto que le sacan y le mientan hoy a su progenitora, quizás, por lo que hizo. Pero hermano, nosotros, el Señor, debemos de entender que eso, lo que hicimos, ya no más. Eso está en el pasado. Tenemos que entender que hay que ver hacia dónde, hermano, hacia adelante. Ahora, vamos al texto, verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, hermano, un sobrino oportuno. ¿Quién tiene sobrinos oportunos? Yo tengo unos sobrinos que todavía no sé qué van a hacer, ¿verdad? Pero hay sobrinos, hermanos, que son salidos. Yo fui un sobrino salido. Yo he de haber sido un sobrino complicado para mis pobres tías, ¿verdad? Ay, cuidado, no hablen algo enfrente de David, porque, bueno, ni David me decían, hermano, me decían Pacún. Tampoco entiendo por qué. Ya como aquí la gente nunca ha ido al campo, no, quizás no conocen los pacunes. Pero qué oportuno este sobrino, porque él estaba ahí, escuchó y fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Hermano, mire por qué digo que es oportuno este muchacho. ¿A quién le dio aviso? ¿A quién le importaba realmente la noticia? A veces nosotros oímos algo importante y se lo vamos a contar al que no le importa. ¿Se fija? Tus problemas se los vas a contar al Facebook. Al Facebook no le importa, hermano. Ahí hay un montón de gente que dice que es tu amiguis, pero realmente te quiere meter un cuchillo en la espalda. Y vas y lo haces público, hermano. Las cosas realmente importantes, compártelas y cuéntalas con quien las puede resolver, con quien verdaderamente le importan, probablemente en tu familia, en tu círculo íntimo, en tu amistad, al Señor, pero no andes compartiéndolo con otros. Vamos a suponer que este muchacho iba a contar allá a la plaza o lo publicaba en Facebook. Ay, oren por mi tío Pablo, porque los judíos ya todo el mundo iba a saber. Así hacemos nosotros. Cosas que no las tienen que saber otros, las sabe todo el mundo. No tenía Facebook el sobrino de Pablo. Y fue y se lo contó a Pablo. Y luego Pablo dijo, bueno, mira, cuéntaselo al tribuno del complot. Hay 40 que están ahí en complot. Entonces viene el muchacho y cuenta todo lo que ya dijimos.
¿verdad? Verso 20. Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Se lo está diciendo al capitán de las fuerzas armadas de los romanos, al tribuno. Como que van a inquirir cosas, o sea que lo iban a engañar. Mire qué bien que le está advirtiendo que le iban a poner una trampa. Tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos para cumplir su promesa. Yo digo, pobrecitos estos 40 que se quedaron con hambre. Hermano, y como dice, hasta no matarlo no vamos a comer, y se juramentaron bajo maldición. Vamos a suponer que a los 6 días uno de ellos ya no aguantó el hambre y comió. ¿Quién se echó la misma maldición? ¿Y mató a Pablo? No. Y como no lo mató y comió, vamos a suponer que uno que era más atrasado, no comió nunca. ¿Qué le pasó? Se murió. Y Pablo, hermano, Pablo está cumpliendo el propósito divino. Pablo está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y estos? Pues quién sabe qué propósito. Porque hasta ahora yo trato de entender cómo empezó el arresto de Pablo. Con un chambre. Ha metido griegos al templo. Era mentira. Anda hablando mal de Moisés. Era mentira. Obliga a los gentiles a hacerse judíos. Eso era lo más falso. Él combatía eso. Y obliga a los judíos a tener costumbres de los gentiles. Peor de falso, si él era bien cumplidor de los mandatos de su nación y su religión. Todo era mentira, todo era falso. Así que yo no entiendo, hermano, la ceguera de estos. El error al que puede llevar que alguien te contó y que alguien dice. Y ahí se fueron. Ya, vamos a avanzar. Verso 23, vamos a terminar este capítulo hoy. Y llamados a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche. Ese mismo día, a las 9 de la noche, 200 soldados. Hermano, compare los 40 hambrientos, compare los 40 revoltosos con esto. Y dígame quiénes iban a... Pablo no está salvando su vida en todo caso. Pablo está salvando la vida de los tercos varones hermanos que él, a pesar de lo que son, los ama. Pablo nos está demostrando que ha cambiado. Pablo nos ha demostrado, porque en venganza Pablo pudo haber visto, bueno, ¿sabe qué, señor tribuno? Mejor vamos, enfrentémoslos. Vamos a ver si pueden contra nosotros. No, vamos, hagamos aquí lo que hay que hacer. Mire lo que prepararon: 200 soldados, 70 caballos con sus jinetes, 200 lanceros, ya van 510, creo, 520, para que fuesen hasta Cesarea. Hermano, era una compañía, era un ejército de 500 personas con una caballería de 70. Solo le cuento que los jinetes iban adelante, los 70 jinetes y los caballos iban protegidos con armadura, y eran tan veloces y las lanzas tan poderosas, hermano, que eso rompían cualquier formación. Habían conquistado el mundo entero, habían vencido ejércitos en Egipto, en Siria, ejércitos árabes, ejércitos en Macedonia. Hermanos, habían vencido hasta este momento algunos ejércitos bárbaros, habían acabado con imperios, con gobiernos fuertes, con fortalezas. ¿Qué iban a hacer 40 revoltosos contra estos? 40 hambrientos. Pablo en verdad está salvando a estos 40. Pablo los está salvando de la muerte. Y aquí hay algo importante: que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Pablo ahora sigue su calvario de el tribuno Claudio Lisias, así se llama, a Félix el gobernador. Aquí está la carta. Escribió una carta, verso 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Y mire, hermano, cómo son los mentirosos, porque también los funcionarios son bien mentirosos, ¿verdad? Mire, a este hombre, verso 27,
aprendido por los judíos que ellos iban a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Hermano, si él no sabía que era ciudadano romano, si él lo estiró con correas, lo chinearon, cuando lo iban a azotar, Pablo dijo: hey, van a azotar a un ciudadano romano. ¿Ah? ¿Eres romano? Sí, vayan a decirle al tribuno que soy romano y que le va a tocar terrible si me azota sin juicio. Señor tribuno, Claudio Lisias, dice el prisionero que es romano. Tan feo, sí, corcovado, cejijunto, tartamudo, choco. No importa, ciudadano romano. Bueno, ¿y tú eres ciudadano de dónde? Estudiamos la semana pasada. ¿Ciudadano de dónde, hermano? Del cielo. Pecador, así como eres, ¿verdad? Come cuando hay, asalta viejitas, levanta chicles del suelo, fuma cabuya. ¿Cómo importa, hermano? Dios te hizo ciudadano de dónde. Y eso cuenta, eso vale. Eres ciudadano, sí, de nacimiento, de Tarso. A mí me costó dinero la ciudadanía, le dijo Claudio Lisias. Yo lo soy de nacimiento, le dijo Pablo. Así que no importa cómo soy de nacimiento ciudadano romano. Y además, instruido en la Universidad de Hebrea a los pies de Gamaliel. Así que yo me puedo griego del griego vulgar, griego de las élites, conozco egipcio, conozco hebreo, arameo, ¿verdad? Español, inglés, francés, hasta por teléfono hablo, todos los idiomas que tú te puedas entender. Entonces era un hombre instruido, era un hombre culto. ¿O no, hermano? Pablo era un hombre culto. Su apariencia, déjela de lado. Cuando él empezaba a hablar, todo el mundo sabía que era un hombre culto. Pero mira el mentiroso de Claudio Lisias. Como yo sabía que era ciudadano romano, estudiamos la semana anterior que le iba a dar 40 azotes. Queriendo saber la causa de la que le acusaban, le llevé al concilio. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Al ser avisado de las acechanzas de los judíos, que habían tendido contra este hombre, al punto que han enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti, que lo tengan contra, pásalo bien. Los soldados, tomando a Pablo, verso 31, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ya estaban lejos, solo los 70 jinetes fueron con él, imagínense, solo quienes, como decir, lo llevaron en carros blindados, con 70 que lo protegían, ya en la parte donde era seguro. Cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hermano, vamos a pasar a la siguiente parte del Calvario de Pablo la próxima semana. Te oiré cuando vengan tus acusadores. Este gobernador es más justo que los sacerdotes. Este gobernador es más justo que los que dicen seguir la ley de Jehová, que los fariseos y los revoltosos estos que habían jurado bajo maldición no comer hasta matar a Pablo. Este hombre pagano ejerce justicia mejor que aquellos, porque dice: yo te podría oír, pero para oír a alguien es necesario que estén ¿cuántas partes? Para oír a alguien en juicio, las dos partes, la parte del acusado y la parte de los acusadores. Hermano, a veces el mundo ejerce más justicia que los que tendríamos que ser justos en la iglesia. Terrible, pero así es. La idea central de todo, hermanos, es nada ni nadie puede obstruir o alterar el divino propósito en nuestras vidas cuando estamos consagrados al Señor o cuando el Señor ha determinado que nosotros vamos a cumplir un propósito siempre para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor, en esta mañana.